las tribulaciones, el discipulado y la consolación. Es el tema de esta mañana. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Padre de las misericordias y de toda consolación. Veamos en este momento, casi a la mitad del año, para muchos, vemos nuestro país que está sufriendo de mucho luto, de mucho dolor, mucha pérdida. Nosotros miramos el periódico, nos levantamos por la mañana y cuando abrimos el periódico, vemos las noticias, solo vemos muchas malas noticias. Es frustrante. Aparte de eso, tenemos que nosotros salir y andamos con un temor en este San Salvador, en este lugar, cómo se encuentra convulsionado. El panorama que podemos o que vislumbramos parece ser muy difícil para El Salvador. Pero a nivel personal, quizás usted en este momento pueda tener alguna, o está padeciendo alguna tribulación, alguna crisis, algún problema en su matrimonio. Podría ser de que esté padeciendo alguna enfermedad o la haya padecido, o algunos en este instante estén sufriendo de una. O alguna crisis fuerte financiera en tu casa. Todo esto para muchos son las tribulaciones, y bíblicamente también son tribulaciones, son pruebas, son crisis. Y lamentablemente cuando estamos viviendo así, en nuestras luchas diarias, caemos en el desánimo. Si yo te pregunto a ti, le pregunto a usted, ¿cuántos están desanimados acá? ¿O cuántos se han desanimado? Creo que la mayoría levantáramos la mano. O estuvimos, o estamos en un desierto, decimos, o nos sentimos frustrados, o estamos en depresiones. Al final es un desánimo, es el desconsuelo, la duda, la desesperación. Y lo único que anhelamos es que alguien nos consuele, que nos den palabras de consuelo, nos den palabra de ánimo. Un gran hombre de Dios dijo: a ustedes les parece que no tengo mis altibajos y que disfruto de un constante progreso espiritual con gozo y ecuanimidad interrumpida. De ninguna manera. Con frecuencia estoy desalentado por completo y todo parece ser de lo más sombrío. Simplemente trato de caminar por la fe. Esto lo dijo el más grande predicador en el mundo de la habla inglesa, el doctor John Henry Howitt. Pastoreó iglesias destacadas, predicó a congregaciones muy numerosas, a miles de personas en ese siglo, y escribió libros que fueron un éxito en su época. Pero estuvo desalentado. Dice: ¿a ustedes les parece que no tengo mis altibajos y que disfruto de un constante progreso espiritual y con gozo y ecuanimidad ininterrumpida? De ninguna manera. Pero también otro que nosotros admiramos mucho, el príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, dijo: padezco de una depresión del espíritu tan aterradora que espero que ninguno de ustedes jamás padezca tanta desdicha como yo. Vivo mucha soledad. El príncipe de los predicadores, Spurgeon. Esas palabras fueron pronunciadas en un sermón de él, cuyo maravilloso ministerio en Londres le hizo quizá el más grande predicador que jamás haya producido Inglaterra, pero vivía en una depresión de su espíritu. El desaliento no respeta a persona alguna. Iglesia, todos en algún momento y por distintas razones nos desanimamos. Amén. Claro. Todos enfrentamos tribulaciones. Todos enfrentamos crisis en nuestras vidas que nos van o que nos llevan al desaliento. Ya que aún cuando nuestro buen y nuestro gran pastor nos lleva a verdes prados por aguas de reposo y nos guía, vivimos en este mundo. Estamos en este mundo, en el valle de sombra y de muerte, en el que vamos a enfrentar, en que nos enfrentaremos a momentos duros, críticos, angustiosos, llenos de que nos quieren llevar a pecar. Caemos, pecamos y ahí estamos en la lucha y nos desanimamos, nos desalentamos y ahí estamos. Pero nosotros decimos: Señor, te rogamos que nos ayudes.
Entonces no nos sorprende cuando leemos que el gran apóstol Pablo dice que fuimos, fíjese bien, dice él, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y que llegó incluso al punto de perder la esperanza. Él, el apóstol, llegó incluso hasta perder la esperanza que iba a conservar su vida. ¿De verdad, pastor? Veámoslo en la Escritura. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué perdieron ellos? La esperanza. ¿Se da cuenta usted? La esperanza de perder, de conservar la vida. Fuimos atribulados en Asia. Fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¡Wow! Pablo, a pesar de la grandeza de su persona, a pesar de su gran ministerio que Dios le dio, Pablo era tan humano como nosotros y sufrió igual o más que nosotros. Él decía, miserable de mí. Pablo había fundado la iglesia en Corinto y había ministrado ahí por año y medio, y eso lo logramos ver en Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 18. Ahí lo lee usted después. Solo por un dato se lo estoy dando en este momento. Cuando surgieron ahí serios problemas en la iglesia, después de su partida, envió a un discípulo de él, a un joven pastor, a Timoteo, para que lo atendiera, y luego escribió la carta que nosotros llamamos 1 Corintios. Entonces él envía a Corintios a Timoteo, pero desafortunadamente las cosas empeoraron y Pablo tuvo que hacer una visita dolorosa a Corinto para tratar con los agitadores, que logramos ver en 2 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante, que lo estaban a él difamando, poniendo en tela de duda su apostolado, su ministerio y su integridad. Lo más desilusionante es que muchos de aquellos a los que mismo Pablo había servido en la iglesia les dieron la espalda, lo ignoraron, fue traicionado. ¿Cuántos han sido traicionados acá? ¿Alguna vez lo han traicionado? Creo que sí. Es duro. Probablemente, quizás usted con esa persona que le traicionó, que lo traicionó, creo que si fuera hace años, quizás ni siquiera se hablan. Sin embargo, no hubo solución acá. Entonces escribió una carta dura, Pablo, y muy fuerte, que fue llevada por su compañero de milicia, Tito, a la cual se le llama la carta severa. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Vemos el sufrimiento también. En 2 Corintios capítulo 7, del 8 al 12, después de mucha aflicción, Pablo nuevamente vio a Tito y recibió el informe de que el problema ya se había resuelto en Corinto. Fue entonces que escribe la carta que nosotros conocemos hoy como 2 Corintios. La clave, fíjese bien, la clave en esta carta, ¿cuál es, pastor? Es el consuelo, es el estímulo, es el ánimo. A pesar de todas las pruebas que atravesaba, Pablo podía, por la gracia de Dios, escribir una carta saturada de ánimo, saturada de estímulo, saturada de esperanza. En medio de todo, Pablo lo hace. Entonces, ¿cuál era el secreto de la victoria del apóstol Pablo cuando soportaba las pruebas? ¿Cuál era el gran secreto? Bueno, su secreto, día después de mí, era Dios. Era Dios. De su propia experiencia difícil, Pablo nos cuenta cómo podemos hallar ánimo en Dios, cómo podemos hallar nosotros el consuelo en Cristo. Nos da 3 recordatorios sencillos. Primero, Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Somos atribulados. ¿Cuántos están siendo atribulados?
Ok, fíjese bien, somos atribulados para recibir consolación. ¿Consolados para qué? Para consolar. Y tercero, la razón de nuestra tribulación, fíjese bien, la razón por la cual usted es atribulado, somos atribulados, la razón de nuestra tribulación, la consolación. Y la razón de nuestra consolación, diga después de mí, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Estas tres cosas las vamos a aprender estudiando 2 de Corintios capítulo 1 de los versículos del 3 al 11. Me lo lees, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Y nuestra esperanza acerca de vosotros es firme, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. Pero tuvimos en nosotros mismos la respuesta de la muerte, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran muerte y nos librará, en quien hemos esperado y aún nos librará, ayudándonos también vosotros con la oración por nosotros, para que de parte de muchas personas sean dadas gracias por nosotros, por el don que nos fue concedido por medio de muchos. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, léemelo una vez más, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación. Después del saludo inicial, Pablo estalla en una alabanza de gozo. Bendito sea el Dios. Se trata de una fórmula litúrgica usada frecuentemente por el pueblo de Dios en adoración, en alabanza, en oración. Pablo expresa sonoramente una bendición o elogio que es idéntica a cualquier bendición judía que se dirige a Dios. En casi todas sus epístolas profiere alabanzas y acciones de gracias a nuestro Señor, gracias a Dios en favor, fíjese bien, de los que a quienes envía esas cartas, o sea, a favor de sus destinatarios. Él comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Bendito, no importa cuál sea la tribulación, no importa cuál sea la crisis, bendito sea Dios. Y comienza a adorar, está en adoración. Comienza diciendo: bendito sea mi Dios, bendito sea el Padre de toda consolación, el cual es el Padre de mi Señor, de mi Rey, de Jesús. Es por eso que él comienza sus epístolas dando ese saludo, adorando, exaltando. Él no comienza: qué bárbaro, cómo está la situación. Él no es la prensa gráfica la que le enviaba, no era el diario de hoy, no era El Mundo, noticia. No, él comienza adorando a Dios. Él no le importa por el momento las situaciones que pueda estar viviendo, sino que él está centrado, que Dios es digno de su alabanza, es digno de su adoración. Y comienza sus epístolas: señores, les voy a enviar estas cartas para que ustedes sepan que en medio de todo, usted y yo debemos de adorar y nos debemos a Dios. ¿De verdad, pastor? Sí, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías,
que nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Oh, cómo comienza Efesios. Qué precioso cómo comienza Efesios. Amén, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, en la persecución que tienen los cristianos en Primera de Pedro, él comienza igual. Fíjese bien cómo comienza Pedro, les enseña, les dice. Recuerde de que eran juntos, eran compañeros y están escuchando, están viendo y leyendo su propia epístola. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta cómo comienza? Comienza con una expresión de adoración, exaltando al Padre, quien es el Padre de Jesús nuestro Rey. Entonces vemos que Pablo empieza su carta con una expresión de adoración por las cosas que había vivido, las tribulaciones, las traiciones, muchas pruebas, la difamación, la pérdida, el engaño. No podía alegrarse por las pruebas en sí mismas, pero sí podía alegrarse en Dios. Amén. Pero sí podía alegrarse en Cristo, como usted y como yo, iglesia. Pocos dijeron amén. Amén. Iglesia, Dios quien controla todas las circunstancias. Dios lo controla todo. ¿Por qué Pablo alaba a Dios? Tenemos de encontrar la razón por qué comienza Pablo haciendo eso. ¿Por qué Pablo alaba al Señor de esa manera? Quizás le voy a decir algunas razones, probablemente algunas razones que yo les hablo, usted ya las sabe. Pero cuando son mencionadas y estudiadas, impactan nuestros corazones. Estas son: Pablo alaba a Dios por quien es. Él es Dios. Amén. Porque Él es glorioso y digno de alabanza. La alabanza que sale de la boca de Pablo, fíjese bien, cuando comienza sus epístolas, jamás es por lo que Él hace. Bendito el Señor, porque tengo una predicación y estoy, pero ahorita a mandarle una a los corintios que les voy a dar con todo. No. Jamás habla así. Wow, voy a mandar. ¿Cómo me usa el Señor? Si yo soy, es cierto, el peor de los pecadores, el último de los apóstoles, pero ni siquiera van a escribir tantas epístolas como yo las voy a escribir. Pobre Pedro, pobre Juan. Jamás. No es vanaglorioso. La alabanza que sale de la boca de Pablo jamás es por lo que él hace, por lo que el ministerio de él tiene o por lo que ve hacer en otros. Él reconoce que todo es para la alabanza de la gloria de Dios, que si algo es él, es por él, que si algo él es apóstol es porque tuvo un llamado de parte de Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mire lo que dice: llenos de frutos de ¿qué? Los frutos que usted da de justicia. Su ministración, cuando usted predica, cuando usted aconseja, llenos de frutos de justicia, esos frutos que son por medio de ¿quién? ¿Quién lo hacen usted? Por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Amén. En Efesios capítulo 1 versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. No hay nada en nosotros, hermanos. No hay nada en nosotros que nosotros podamos obtener admiración de parte de Dios. Más solo fue su gracia, su misericordia. Por eso es que tú y yo hemos sido escogidos para la alabanza de Él. Por eso es que Pablo dice: no,
Bendito sea Dios, bendito sea el Padre, bendito sea el único Dios verdadero, Padre de nuestro Señor que me redimió, Jesucristo. Eso comienza, no comienza él a dudar, a jactarse, al contrario, su vida, su adoración es cristocéntrica, es para su Dios. Por eso es que Pablo alaba a Dios, porque Él es su Dios. Segundo, Pablo alaba a Dios porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Juan capítulo 5 versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Usted logra ver en este texto la dependencia de Jesús a su papá, al Padre. Amén. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede, fíjese bien, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede, Él no puede, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Solo por medio de Jesucristo, de nuestra fe puesta en Él, podemos entender que Dios es nuestro Dios y nuestro Padre. Por lo tanto, solo en Jesucristo todos los creyentes podemos dirigirnos libremente a Dios en adoración y en alabanza como Dios y como Padre. Por eso es que usted puede decirle: bendito sea el Padre nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Libremente, solamente en Cristo somos amados por Dios. Solamente en Cristo somos aceptados en Dios, como lo afirma Romanos capítulo 7, versículo 24 al 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y tenemos al siervo Pablo una vez más, dependiendo de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesús. Pablo no se está quejando porque no tiene cosas. No está diciendo: miserable de mí, no me gané la lotería. Miserable de mí, no tengo lo que quiero. Miserable de mí, me llaman esforzado, así con gran esfuerzo a la iglesia. Yo quiero estar en la playa. Miserables aquellos que Dios, teniendo misericordia de ti, te trae a la iglesia para escuchar su palabra y tú eres indiferente a Él. Eso es ser miserable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo alaba a Dios porque Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y en este versículo nos dice: pero gracias doy ¿a quién? A Dios, al Padre, porque Él es el Padre de mi Rey, por Jesucristo nuestro Señor. Debe haber un gozo en nuestro corazón como iglesia al escuchar estas palabras, hermanos, en la Biblia. Porque no hay otro Dios como Él, no existe otro Dios. Pablo alaba a Dios porque Él es el Padre también de misericordia. ¿Cuántos han recibido misericordia, Padre? Levanten la mano todos. Todos hemos recibido misericordia. Por misericordia está usted acá. Por misericordia come. Por misericordia tiene esposa. Por gracia tenemos una esposa. Por misericordia tiene usted marido. Tiene esposo. Mire, por misericordia tenemos nuestros hijos. Por gracia está usted diciendo amén con conciencia de su salvación. Por eso, por gracia. Dios es el Padre de las misericordias. Porque toda misericordia, escúchame bien por favor, iglesia, toda misericordia se origina en Él. Toda misericordia se origina en Él y se puede alcanzar solo en Él. Las misericordias tienen sus características, son tres, hay muchas, son muchas características, pero le voy a mencionar rápida tres. La misericordia de Dios son muchas, amén, muchas. Nehemías capítulo 9, versículo 19. Tú,
Con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Tú, con todo, por tus muchas misericordias. También las misericordias del Señor son eternas. Salmo capítulo 25, versículo 6. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Amén. También las misericordias de mi Rey son grandes. ¿Cómo son? Grandes. Si tú no estás muerto es por su misericordia. Son grandes las misericordias de mi Rey, iglesia. En Números capítulo 14, versículo 19 dice: Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando del perdón. Está hablando del perdón de parte de Dios para con sus hijos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. También en Lamentaciones capítulo 3 versículo 2 dice así: La misericordia del Señor nunca termina, sus compasiones nunca se acaban. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Las misericordias del Señor nunca terminan. Nunca terminan. Sus compasiones nunca se acaban. ¿Sabe, iglesia? Esto es confiar. Esto es confiar. Y Pablo también, cuarto, alaba a Dios porque Él es Dios de toda consolación. Diga después de mí: Dios es mi Dios de toda consolación. Amén. Las palabras consuelo y consolación se repiten 10 veces en 2 de Corintios capítulo 1 desde el 1 hasta el 11. Pablo dice: el Dios de toda consolación. Significa que Dios está siempre dispuesto a consolar a quienes a Él claman. El problema es que somos una iglesia que no clama, una iglesia que no le gusta orar, una iglesia que no le gusta rendirse a Dios. Dios está dispuesto a consolar a quienes a Él le claman. Si esto es así, entonces ¿por qué buscamos la consolación en otras cosas? ¿Por qué busca usted la consolación en una persona? ¿Por qué busca usted ser consolado en una cosa, en un vicio? ¿Por qué busca usted ser consolado en su pecado? ¿Por qué busca usted ser consolado en el sexo? ¿Por qué busca usted consolación en Facebook? Ay, me siento bien, pastor. Mire, yo estoy pero con unos graves problemas horribles, pero al ver los problemas de otro y soy consolado, y no es nada lo que estoy viviendo. ¡Qué bueno! No, yo busco mi consolación en esta persona, en esta cosa. Es que lo que sucede es que no has conocido, no conoces a Dios. ¿En quién buscas tu consuelo? ¿En quién estás en este momento buscando ser consolado? ¿En tu novio, en tu novia, en tu esposa, en tu esposo, en tu amante, en tu pecado, pues, en su pecado? Fíjate lo que te diré. Probablemente tu pecado tenga el poder de alentarte, tenga el poder de tranquilizarte, hasta puede hacerte descansar, pero solo, mira, va a ser un pequeño instante, un pequeño momento, un pequeño tiempo. Ese pecado, esa persona o cosa que buscas para consolarte en momentos de crisis más fuertes te va a abandonar. Porque creemos que nosotros podemos encontrar la vida, el consuelo, el disfrute, no en la satisfacción en Cristo, sino que en las cosas que nos ofrece este mundo. Ahí estamos felices. Encontramos nuestro consuelo en los amigos, en un hobby, en el celular. Esclavo del celular.
Estás comiendo y ya ni te das cuenta cuando ya la tortilla estás mordiendo el celular. ¿Por qué busca tu consuelo en otras cosas? ¿Acaso no es Dios el Padre, no es el Dios de toda consolación? Mira lo que dice Amós, capítulo 5, versículo 4. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Porque así dice el Señor a la casa de Israel. Porque así dice el Señor hoy a los cristianos en El Salvador. Porque así dice el Señor a esta iglesia: buscadme y viviréis. Tu consuelo no puede ser una mujer, una cosa, tu ego, tu arrogancia, tu soberbia. Dice la Biblia: buscadme y obtendrás algo que no te puede dar la mujer, el amante, el pecado. Vida y viviréis, dice la Biblia. Por muy dura que pueda ser la adversidad, iglesia, Dios muestra que está cerca de sus santos y le garantiza toda ayuda que pueda necesitar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Dios pone fortaleza en nuestro corazón para que en Él podamos soportar las pruebas y triunfar sobre ellas. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese que hace 2 años estuve bien enfermo. Llegaban hermanos preciosos de acá de la iglesia a visitarme. Algunos me llevaron hasta unos médicos. Mire, estuve pero mal. Y estábamos casi, yo tenía como, mira, soy bien dramático. Yo me imaginaba lo peor. Yo decía, quizás es un cáncer, quizás no me encontraban nada, ninguna cura, nada. Estuve muy enfermo. Pero fíjese que en medio de toda esa enfermedad, Él me estaba dando fortaleza. Él me dio fortaleza. Pero también en medio que hubo en la enfermedad, estuvo también las pruebas. Más que la enfermedad, hubo otras pruebas en mi vida. Que son, usted sabe que las pruebas son medios que Dios utiliza para que nosotros confiemos cada día más en Él. Pero también en medio de todas esas hubo tentaciones, pecados que estaban asediándome. Pero en todas esas Cristo, mi Señor, me fortaleció. Amén. En medio de la adversidad, Dios nos fortalece. En medio de lo que tú estás viviendo, en medio de lo que te ocurrió, en lo que te está ocurriendo, en la depresión que estás, o cualquier cosa que estés viviendo, tu tristeza, que tal vez todo el mundo te le presentas alegre, le sonríes para que nadie te diga nada o sepan cómo estás. En medio de todo eso, Cristo es tu fortaleza. Cristo es tu fortaleza, hermano, hermana. Él es tu fortaleza. En lo que puedas vivir hasta este instante, Él te ha fortalecido. Pues sabe, no ha caído la incredulidad en ti. Solo eso es un signo de fortaleza. Porque en medio de todo tú dices: Señor, yo sé que tú me sacarás adelante. No importa cómo duela, no importa lo que esté pasando, sé que puedo salir adelante gracias a ti. Eso es que fe, eso es creerle a Él. Tú estás seguro que independientemente de lo que pase, Dios hará su voluntad en tu vida. Tú eres uno de los ejemplos más grandes, usted es uno de los ejemplos más grandes. Desde que se convirtió, en cada prueba, su Dios ha estado con usted. Ya cuando han sido unas respuestas que han sido las más lindas, que a todos nos gustan como cristianos, cuando Dios nos dice: sí, hijo, sí, ahí ha estado Dios. Así también aquellas cuando nos dice no y nos ha disciplinado, ahí también ha estado el Señor fortaleciéndonos. Como también aquellas respuestas que nos dicen: oye, espera, espera, espera. Y no esperes en cualquier cosa, espera en mí. Espera en mi voluntad, espera en mis designios, espera en mi palabra, espera en mi conocimiento, no en el tuyo. Espera en mí, en mi sabiduría, no en tu sabiduría. Entonces, si es así, si Dios ha estado con nosotros, ¿por qué hoy en esa prueba y en esa crisis estás desconfiando de Él? ¿O por qué continúas haciéndolo?
Mire, el término consuelo, que procede del latín con y forte, significa hacerse fuerte conjuntamente. Implica venir al lado de alguien que puede ayudar. Y es lo que nosotros hacemos. Venimos a quien puede socorrernos, que es nuestro Dios. Somos cristianos, amén. Dependemos de Dios. ¿Cómo Dios nos consuela? ¿Cómo Dios nos anima y conforta? Dios puede animarnos por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, pero también Dios usa creyentes. Mira el que está a su lado. Si es creyente, dile, primero pregúntale, ¿eres creyente? No puedo confiar en cualquiera. Dios nos consuela a través del cuerpo, de sus hijos, a quienes Él ha hecho que habite su espíritu, a aquellos que aman su palabra, aquellos que nos pueden dar estímulos en Cristo, consuelo, ánimo que necesitamos. Y esta es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de vamos, árrele, échale fuerzas, hermano, dele. Como que, no estamos hablando de eso. No estamos hablando, vamos, usted puede, saque el campeón, el Superman que está usted, el Superpan que es usted, saque, venga, vamos. No estamos hablando de eso, Estamos hablando del ánimo que se centra en la palabra. Aquel que te dice, ok, tú estás así porque necesitas ser disciplinado. La Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos. Ese es consuelo, aunque no te gusta. Porque es fácil venir, échale, árrale, démosle. No, eso no. Eso viene de un espíritu no regenerado. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10 al 11, dice así. Que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Qué precioso. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos, ¿cómo? El uno al otro, como lo están haciendo. Nosotros encontramos un versículo cuando muere un cristiano, cuando mueren los hijos de Dios, que dice, por lo tanto, aléntense con estas palabras, aquellos que nosotros hemos quedado, aquellos que somos hijos, no veremos la muerte. ¿Se recuerda esos versículos en 1 Tesalonicenses también? De eso nos está hablando la Escritura, que ministremos la Escritura, que nos alentemos por medio de su palabra. Amén. Atribulados, en el capítulo del 4 al 6, atribulados para recibir consolación. Fíjese bien, atribulados para recibir consolación, consolados para consolar. Segunda de Corintios capítulo 1, de los versículos del 4 al 6. Que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Pues si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Pero léeme el versículo 4, vamos a estudiar un poco este versículo. Que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. En el versículo que acabamos de leer dice que nos consuela en toda nuestra tribulación. Pablo destaca que el Dios de toda consolación continuamente lo consuela a él y a cuantos sufren. Pablo usa el pronombre de la primera persona del plural, nos y nosotros, 3 veces en este versículo, por eso es que lo hemos subrayado. Por eso podemos imaginar que el apóstol estaba hablando en primer lugar de sí mismo. Sin embargo, suponemos que a veces los creyentes de Corintios, como los de Macedonia, especialmente los de Tesalónica, estaban pasando por tribulaciones por la causa de nuestro Señor, por causa del Señor Jesucristo. Así como también
usted y yo, nosotros experimentamos diferentes tipos de tribulaciones y sufrimientos. ¿Qué tribulaciones entonces vivimos actualmente o estamos viviendo? Le hago esta pregunta, es importante que pensemos, ¿qué tribulaciones? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestro consuelo? ¿Estás sufriendo por tus finanzas? ¿Estás sufriendo en tu salud, en tus relaciones, aún en el ministerio, en la familia? Podría ser que no esté saliendo nada en tu vida. Todo te sale mal. Todo está saliendo mal. O podría ser que me digas, como algunas personas lo dicen, y en este momento puedes estar diciendo, pastor, no tengo ninguna tribulación, estoy súper bien, estoy ganando bien, tengo mi familia sana, etcétera, etcétera. Todo está bien, pastor. Sí, pero tarde o temprano, como hijos de Dios, tendrás que enfrentarte a algunas de las pruebas de la vida, aflicciones y desánimo. Por eso es que debes de entender que quien te consuela en las tribulaciones es Dios. Seguir a Jesús, seguir al Señor, inevitablemente provoca de una forma u otra sufrimiento por su causa. Somos cristianos, nos van a señalar, no nos entienden. Por tanto, no se puede descartar en un más amplio del pronombre personal nosotros, los hijos de Dios. Por eso que la gente no entiende. Nosotros podemos estar siendo, si Dios es el que te consuela, cuando vas a tu trabajo y te dicen, mira, si ahora nos van a descontar, si ahora nos están despidiendo el personal, ¿y tú? ¿Y qué pasa? ¿No tenés temor? No, en tu interior confío en el Señor. Yo sé, Señor, tú vas a hacer tu voluntad. Y si me despiden, gloria a ti, algo tienes, algo mejor. Y si cuesta encontrar algo mejor y paso por buen tiempo sin trabajo, pues en ese lapso de tiempo veré tu mano, tu provisión, Señor. Amén. No nos entienden. Se nos muere un ser querido. Hay dolor, hay luto, pero hay esperanza. No nos entienden. ¿Qué le pasa? Fíjese que una persona de acá en nuestra iglesia me dice, pastor, el día que me muera. Ajá, le digo. Solo estiro la pata y para el hoyo. Yo no quiero vela. Yo no quiero que me estén llevando flores, ni las voy a sentir en el momento. A mí no me estén llevando flores, no me estén llevando nada, no quiero vela, no quiero estar que me estén viendo el cuerpo, no quiero que nadie esté llorando, no quiero culto, no quiero alabar, no, para nada, si voy a estar con mi Señor. Y ahí estaba otra persona que no es cristiana. No entiende. Y le dice, pero necesitan las velas, le dice. ¿Para qué? Le digo yo. Pues son las velitas que te llevan el camino hasta el paraíso, ¿sabes? No nos entienden. No entiende que ya nuestro espíritu está vivo en Cristo. Por eso es de que seguir a Cristo inevitablemente va a provocar que te persigan, que te ignoren, que te digan que estás loco. Ahí viene el loco, aleluya. Ahí viene el evangélico. Uy, fuera, te hacen bullying espiritual. Dios es nuestra consolación. Dios es nuestra consolación. Pero ¿para qué es? ¿Para qué pasa esto? Para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Si alguien podía sentirse identificado con los cristianos que soportaban aflicción, ese alguien era el apóstol Pablo. Traicionado, dejado, naufragó, fue traicionado por otros que según dicen llamarse apóstoles. En el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé fundaron iglesias en muchas ciudades. Les predicaron el evangelio, creyeron y se convirtieron. Durante todo ese viaje ellos habían pasado por la experiencia continua de la privación y la dificultad. ¿Pero a causa de qué? Por su llamamiento de proclamar a Jesús. Luego deciden regresar a ver cómo siguen y estaban las iglesias que ellos habían fundado. Recuerde
que ellos les enseñaron y les predicaron a estas personas, les predicaron el evangelio completo, la muerte, la resurrección y el señorío de nuestro Señor. Ahora, ¿qué es lo más importante que necesitaban comprender estos creyentes? Bueno, Hechos capítulo 14, versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer ¿en qué? En la fe. Fíjese bien, ¿qué les decían? Es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, señores. Esto quizá es algo que usted no ha comprendido o que no hemos comprendido como iglesia. Dios no nos ha dicho que todo el tiempo durante nuestra vida aquí en la tierra será bonanza, alegría y abundancia, como algunos buscan a Dios o buscan la iglesia porque creen que la iglesia o el Dios que ha levantado en su mente le va a sacar de todas sus dificultades. Unos creen que Dios es un Dios economista, un Dios payaso, un Dios que lo va a animar a que salga, que no sé, cualquier cosa. Pero no es así, no va a ser así. Sino que nos advierte que vamos a experimentar pruebas, vamos a experimentar tribulaciones, padecimientos y sufrimientos aquí en esta tierra. No es jugar a la iglesita, no jugar a ser cristiano. Es rendir tu vida al señorío de Cristo. Por lo tanto, si eres hijo, vas a pasar tribulaciones, padecimientos y vas a sufrir por causa del nombre de Él. Pero que aún, fíjese bien, en medio de todo esto, en medio de estas tribulaciones, podemos encontrar confianza, depender y esperar y fortalecernos en Él. Qué maravilloso. Juan capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Dios nos fortalece para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Pablo sabe que Dios no solo consuela y los sostiene en la desgracia, sino que también los dota, fíjese bien, los dota de la capacidad y le da la tarea de consolar a otros que padecen tribulación. ¿O no le ha tocado a usted consolar a alguien con su mismo problema? ¿Ya le ha tocado? Claro. El mismo problema que usted está viviendo le ha tocado a usted consolar a otros. Dios lo ha estado fortaleciendo para que pueda fortalecer al hermano, a su hermana. Fíjese que en mi enfermedad me tocaba orar y me tocó orar por un hermano que tenía lo mismo. Solo que a él le habían ya detectado que sí tenía cáncer. Y a él lo iban a operar el día siguiente y a mí yo tenía la operación en 4 días en una semana. Y él me habla y me dice: pastor, quiero llegar a su casa, por favor, necesito que ore por mí. Y yo: ¿qué tienes? Y yo con un dolor. Me iban a visitar algunos hermanos y yo, me hacía el fuerte. Mire, un dolor terrible. ¿Puedo orar por mí? Mire, mejor ore usted por mí. Terrible, Dios mío. Ay, Dios mío, pero bueno. Yo, Señor. Y fíjese que, y comienzo a orar por él así, me pido: Señor, sánalo a él, Señor. Vaya, sánalo, Padre. Y comencé a orar. Y él llegó a la casa y oramos. La sorpresa mía fue que al día siguiente que se iba a someter a la operación, él ya no siente dolor en la noche. No sintió dolor y me habla: pastor, ya no tengo dolor, así que no voy a ir a esa operación. Y si me muero, que me muero, entonces ya no siento dolor. Y yo, solo ahí ya comencé yo. Y yo retorciéndome del dolor. Y yo: de verdad no tiene dolor, hermano. Ya no, vaya. Y no se va a hacer el examen, no se opera. Y a los 3 días se hace un examen y sale sano. Y a mí me operan. Bien recuerdo que antes de ir al hospital me arrodillé. Y porque soy todo un dramático, puse la ducha, que me cayera el agua.
Como que estaba lloviendo, me sentía yo, Señor. Lloraba y le clamaba al Señor que no quería que por favor me quitara eso. Y fíjese que en ese momento de oración me di cuenta de algo, de lo egoísta que era. Que cuanto Dios a mí me había consolado en medio de mi tribulación, hoy consolaba a otro y sanaba a otro. No por mí, para nada, era para mostrarme algo, que Dios tiene el control de todo. Que Dios tenía el control de mi enfermedad. El hecho de no quitarme el dolor y que me operaran y haber sanado al otro, Dios me mostraba, tengo el control de todo, Héctor. Y esa es mi voluntad. Por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. En la última parte de este versículo, Pablo hace un paralelo con el amor de Dios. Es decir, que como receptores del amor de Dios, nosotros estamos obligados a amar a nuestros semejantes. De igual manera, iglesia, el consuelo que recibimos en nuestra aflicción, debemos hacerlo a su vez extensivo a nuestros hermanos. No sea egoísta, ministra a los demás. Debe serlo a los más, a los creyentes, aquellos que pasan por las dificultades. Si sabemos dar ánimo, seremos capaces de ayudar eficazmente a quienes nos rodean, pues nosotros mismos hemos recibido el cuidado consolador de nuestro Dios. Este texto pues habla de la responsabilidad que debemos tener hacia nuestros semejantes, a nuestros hermanos, y solamente hay una herramienta por la cual lo podemos hacer, y es por medio, digan después de mí, el discipulado. Así es, por medio del discipulado. El Padre emplea las circunstancias y situaciones en nuestras vidas para hacernos prestar atención y escuchar su palabra. Él usa las escrituras para hacer frente a nuestra carnalidad, para hacer frente a nuestro egoísmo. Dios usa el discipulado para que crezcamos, para que maduremos, para que le conozcamos, para que nos fortalecemos, nos animemos y nos enseña a depender de Él. Amén. Eso es el discipulado, el cuerpo de Cristo. 2 Corintios 1:5 dice, porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Amén. Gloria a Dios. Pablo está hablando de los sufrimientos que los seguidores de Cristo padecen por la iglesia y el reino de su Señor. Los sufrimientos que los cristianos soportan en nombre de Cristo van a ser muchas, son numerosas, pero la consolación que reciben o que recibimos a través de Él excede todo tipo de angustia, excede todo tipo de conocimiento, todo tipo de entendimiento. Solo aquellos que hemos experimentado la bondad, que hemos experimentado la consolación, la gracia, podemos entenderlo. Por lo tanto, los creyentes debemos compartir esta abundante consolación con otros que también sufren por el Señor. Están siendo atribulados. Y esto es el cuerpo. Nosotros, mira a su alrededor. Es la iglesia preciosa de Jesucristo. Usted y yo. Esta es la iglesia. ¿Y cuál es la manera que Dios ha estipulado en su palabra para esto? Por medio, una vez más se lo digo, el discipulado. Recordemos, hermanos, que el discipulado es el medio de gracia que Dios utiliza para procurar la santificación de sus redimidos, para que seamos más como Él, como Cristo. Pero fíjese bien, resulta irónico algo. Y esto es lo triste, lo que le voy a decir. Es triste. Es irónico que muchos en la iglesia se quejan que no hay amor. Ay, que en esta iglesia la silla no hay amor. ¿Para qué vamos a esa iglesia? Ahí no hay amor. Ay, Dios. Esos son los comentarios. Muchos se han ido porque dicen eso, critican eso. No hay amor. ¿Sabe lo que pasa? Dicen, no hay un hermano, y lo que ellos no han encontrado un hermano que los consuele en momentos de tribulación. Pero eso pasa con personas que solo vienen a los cultos y se van. No quieren nada con el cuerpo de Cristo. Yo le decía a mi hermana en sangre, Carmen, discipulate. Vamos a un grupo en casa. Crecé, conocé,
La iglesia. No, ¿para qué? ¿Para qué? Si ahí solo son chambrosos, lo que quieren es saber mi vida. Yo a nadie le voy a decir mi vida. Ya ella predispuesta. Es egoísmo puro. Es orgullo. Solo vienen y se van. No tienen interés de conocer a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Necesitas consuelo. Discipúlate en un grupo discipular. Ahí los hermanos del grupo te van a consolar. Vas a encontrar coinonía, amor. Pastor, fíjate que me pasó esto. Tú ni siquiera me llamaste. Perdóname, no sé cómo te llamas. Yo no soy adivino, no somos adivinos. ¿Qué le pasa a René? Creo que a René le está pasando. Vamos a ver al doctor. Esto le pasa. Ok, visitémoslo, creo, intuyo, adivino. No, no es así. Discipulémonos. Al final de este culto, ahí apúntese: discipulado. Quiero discipularme, quiero tener relación con el cuerpo de Cristo, quiero recibir la consolación de parte de nuestro Señor a través del cuerpo. Amén. Eso es lo que tú debes hacer. Esto es el cuerpo, esto es la iglesia. 2 Corintios 1:6. Pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. El versículo 6 dice así: pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación. Nuestras tribulaciones, que están, fíjese bien, todas controladas por la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Deben de verse a la luz de la intención de Dios de bendecir a otros por medio de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Bendecir a otros por medio de la predicación, bendecir a otros por medio de la exhortación, bendecir a otros por medio de la enseñanza de la palabra. Esto lo hace el discipulado. Ahí es el medio en donde recibimos esa consolación. Ahí es donde por medio de la palabra somos animados al ver el sufrimiento de Cristo, su muerte, al ver su resurrección. Nos anima, nos ministra y nos lleva a ser, y nos lleva a ver y a caminar en una nueva vida en Cristo. No es darnos palabras de ánimo humanas. Vamos, adelante. Cuando no hay quizás en ese corazón el mínimo temor de Dios, sino que saliendo de vuestros corazones el consejo de la palabra, nos animamos a continuar en este mundo con un solo objetivo: glorificándole a pesar de cual sea tu situación. Y no es malo recibir la consolación, la palabra de parte de otro, sino que entendamos que muchas veces somos atribulados para que Cristo sea exaltado a través de nuestra confianza y seguridad en Él. No es malo recibir palabras de ánimo. Yo en mi enfermedad llegaba Santiago, mi hijo, yo dormido, y me ponía la manita, aquí 5 años tenía: papito, Dios te va a sacar adelante. Yo, Señor, oremos, papito, párate, vamos, caminemos un ratito, abrázate en mí, y así la pulguitilla. Yo te voy a sostener, me dice. Vamos, ya vas a ver, Jesús te va a sanar. No hay malo que te subas palabra, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. ¿Cuál es la idea que Pablo intenta expresar en la última parte del versículo? Cada aliento y consuelo, fortaleza en nosotros que recibimos de parte de Dios, lo hacemos y lo hace el Señor de diferentes maneras, a través del cuerpo, a través de la iglesia. Pero eso también debe alcanzar a los otros, a los que están a nuestro alrededor, nuestros hermanos en Cristo, y a quienes Dios ha puesto en nuestro camino para que le compartamos el evangelio. Esto es el discipulado. Amén. Colosenses 1:27-29 dice: a quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes nosotros anunciamos
anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en el Mesías, en lo cual también me fatigo, lucho conforme a su potencia, lo cual actúa poderosamente en mí. Cuando la Biblia habla de anunciamos, está hablando de proclamar, de predicar. Cuando dice que amonestamos, es aconsejar, poner en la mente. Cuando dice la Biblia enseñamos en este versículo, está hablando de adoctrinar con la palabra, la sana doctrina. Todo esto lo hacemos con toda sabiduría, sabiduría que proviene de Dios por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué lo hacemos? Para presentar a las personas maduras en Cristo, para que las personas crezcan así como nosotros crecemos a la estatura y la plenitud de un varón perfecto en Cristo. Esta es la meta como Cristo semejantes. Para eso fuimos escogidos, hermanos, y predestinados. Para eso Dios permite la tribulación y pruebas en nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28-29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también nos predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, hermanos, para terminar, la razón de nuestra tribulación, la consolación. La razón de nuestra consolación, la gloria de Dios. 2 Corintios 1:7 dice: y nuestra esperanza acerca de vosotros es firme, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, y también lo sois de la consolación. Pablo concluye ahora esta parte de su carta que había comenzado, se recuerda, con alabanza al Dios y Padre Jesucristo, con la vista puesta en el futuro. Expresa una esperanza que es firme. La esperanza se basa en el conocimiento, esa esperanza que se basa en el conocimiento, en saber con certeza la palabra de Dios y sus promesas para ti, para mí, para la iglesia. Que en cada tribulación, consuelo, en el discipulado, Dios es glorificado. Que en tu dolor, que en tu crisis, que en lo que estás pasando, Dios es exaltado. Cristo es exaltado. Amén. Amén. Dios es glorificado. No esperando una respuesta favorable a nuestro problema, sino siendo testigos cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Únicamente, iglesia preciosa, por medio de ser un verdadero discípulo de Cristo, porque solo los verdaderos discípulos dan mucho fruto. Los que esperan en Dios, los que animan y se animan en Cristo, consolados en Cristo, son los que damos mucho fruto. Yo le pregunto a usted, ¿qué está viviendo? ¿Qué está pasando? Pero hay un problema que surge en todo esto. Es que nosotros, si no nos discipulamos, no podremos aconsejar bien a las personas. ¿Qué aconseja usted? ¿Cuál es el consejo que le da a las personas, a sus amigos, al cuerpo de Cristo cuando se le acerca a pedirle un consejo? Muchos aconsejamos y damos el consejo que el otro quiere oír, que la otra persona anhela oír, y no el bíblico, y somos copartícipes de sus pecados. Creemos que Dios se hace el desentendido. Así como Él está pecando, usted está pecando también, porque permite el pecado. Usted no le está aconsejando conforme a la Escritura. Recuerde, iglesia, Dios es santo. Dios es santo. Salmo 50:21 dice: ¿pensaste que yo soy igual a ti? ¿pensaste que yo soy igual a ti? Dios es santo. Aconseje la Escritura si va a dar consejo. En esta semana vino un familiar mío a pedirme un consejo y me dice lo siguiente: Héctor, necesito que me des un consejo en mi vida. Pero yo sé por qué sos pastor, me vas a decir la Biblia. Hagamos algo, pon a un lado la Biblia, tu pastorado, ponelo a un lado. Y quiero que me aconsejes como chero, como amigo, como hombre. ¿Se puede obviar la palabra, iglesia?
¿Se puede obviar la consejería centrada en la misma? No, no puedo, le dije. Él quería que le dijera: qué bien está ese adulterio, wow, dale papá, dale, te aplaudo. Eso es lo que él quiere oír. Y muchos caemos en ese pecado por imagen. Damos un consejo a medias, no conforme a la Escritura. Pecado es pecado. Aconsejemos lo que la Biblia dice, señalemos lo que la Biblia dice, que el pecado, ¿cómo se le llama? Pecado. No se puede obviar la palabra. Solo ministrando a Cristo a los demás, aconsejando a Cristo a aquellos que se encuentran pasando por duras pruebas, consolando por medio de la palabra, es que recibe gloria mi Señor. Siendo discípulos verdaderos es que podremos aconsejar, consolar la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Solo un verdadero discípulo tiene como su única opción ministrar y consolar a Cristo a los demás. Primera de Pedro, para terminar, capítulo 4, versículo 11 dice: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Amén. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La razón de nuestra tribulación, la consolación. La razón de nuestra consolación, la gloria de Dios. Vamos a orar.